Dios los bendiga, hermanos, con saludarlos en este jueves 22 de agosto. Me da mucho gusto, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ore de México, DF. Estamos a punto de terminar los últimos versículos del primer libro de Reyes. Hay una cosa muy interesante entre este libro y el segundo. No parece que haya un final correcto, ordenado, artístico, bien planeado del primero de Reyes. Algunos piensan que la razón es muy sencilla, no cabía todo en el mismo pergamino, en el mismo papiro, en el mismo documento, porque ustedes saben, no había hojas como ahora entre nosotros, ¿no? Sino era una condición diferente. Y tal vez esa es la razón de esta especie de abrupto final, o aparentemente no final, sino corte. Y algunos piensan que el deuteronomista, si se le llama al escritor o a los escritores, tenía la intención de que siguieran leyendo el siguiente rollo, y entonces por esa razón no hace un final. De cualquier manera, en nosotros aparece un corte. De hecho, se acaba Primero de Reyes. Hoy lo terminamos con los versículos 51 al 53 del capítulo 22. Y bueno, mañana comenzaremos el nuevo libro, Segundo de Reyes, porque así seguiremos hasta que Cristo nos dé permiso, nos venga o nos llame o lo que sea, pero seguiremos estudiando hasta el Apocalipsis, ¿de acuerdo? Verso a verso. Y yo creo que será una tarea titánica, pero interesante para todos nosotros. Muy bien, vamos a orar y luego leeremos el pasaje. Señor Santo, bendícenos, por favor. Habla nuestras vidas y te pido que a mis hermanos y a mí nos des permiso de entender tu palabra, Señor, y aplicar a nuestra vida para vivir conforme a tus planes. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dice así, mis hermanos, Primero Reyes, capítulo 22, versículos 51 al 53, versículos finales. Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria, el año 17 de Josafat y rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre, y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel, porque sirvió a Baal y lo adoró, y provocó a ira a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. ¿Qué les parece? Qué final tan espantoso, ¿no? Para la vida de alguien. Reinó muy poco. En Israel durante su tiempo reinó un rey bueno, Josafat. Ayer estudiamos su caso y su muerte, pero él parece un rey que adoró a Dios, buscó la adoración a Dios, buscó acabar con la idolatría y esas cosas. En algunos casos logró algunas cosas, en algunos otros no, pero lo intentó. Y a la par con con diferencia de algunos años, Ocosías reina en Israel y hace lo malo. Y algo muy interesante que se hace con este rey Ocosías es que se dice la frase célebre que se dice de todos los reyes malos: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino. Y aquí está la diferencia de su padre. Casi siempre se dice eso cuando alguien hizo lo malo e imitó a su papá. Lo estudiamos ayer, pero aquí se añade, dice, hizo lo malo, anduvo en el camino de su padre, y luego dice en el camino de su madre. Eso es algo extraordinario. De ningún otro rey se dice eso, de ningún otro rey se culpa a su mamá. En este caso sí, porque se trata de Jezabel, la esposa de Acab, que ya sabemos o hemos estudiado que era el poder detrás del trono. Era más mala que Acab. Acab fue insensato, débil, mandilón, pero ella era la mala con ganas. Así que con respecto a Josías se dice que anduvo en el camino de su padre, y luego dice y anduvo en el camino de su madre. Qué tristeza que usen a una... Que incluyan algo que regularmente no se incluye, de la mujer, la mamá, para algo muy malo. Pero luego se añade también, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat. Y usted y yo ya estudiamos a Jeroboam. ¿Quién es Jeroboam? El que comenzó con toda esta idolatría, el que tuvo una visión política extraordinaria, el que tuvo una conciencia de liderazgo extraordinario. Fue un excelente líder malvado, no sé cómo decirlo, porque tuvo una gran influencia sobre el pueblo. Fue en el sentido de su ejercicio de liderazgo fue muy bueno, hizo una gran influencia, pero para mal. Fue aquel que dijo, bueno, ¿por qué tenemos que ir a adorar allá a Jerusalén? Pues hagamos nuestra propia religión. Y se inventó su propia religión, hizo su propio templo, puso su propio sacerdote. ¿Recuerdan eso? Una estrategia extraordinaria para cuestiones de mercado, para cuestiones de un producto, para cuestiones empresariales. Fue extraordinario este tipo, pero fue para mal, y Dios lo condenó por su maldad. Y aquí se nos dice que Ocosías imitó esto. Imitó a su padre, acá, imitó a su madre, Jezabel, e imitó a su muy antepasado, muy atrás, antepasado político, digámoslo así, que fue el que comenzó con todo esto. Por eso
me hace pensar una vez más en las tentaciones, aunque ya habíamos terminado y el día de ayer no fue un devocional que tenía que ver con tentaciones. Hoy volvemos a eso por último en este libro y sería la tentación de la cultura. La tentación de la cultura. Y la enseñanza es esta: seamos contraste. Seamos contraste. Platicando con mi esposa y yo, nos acordamos de varias personas que nos han dicho frases como estas. A mi esposa una persona le dijo: mire, pues ya sí me gusta cómo predica el pastor y sí está suave, pero pues hay dos cosas que no estoy de acuerdo: que diga que está mal el homosexualismo y que exhorte a los jóvenes a no tener relaciones sexuales, porque no se puede. Los jóvenes no pueden, necesitan desahogarse, es su necesidad. Estoy seguro que, ojalá que no esté diciendo amén, joven, ahí que me estás viendo, porque este es el pensamiento de la cultura del mundo. Así piensa el mundo. Es absurdo querer ser célibe siendo soltero, es una tontería. Es absurdo ser fiel a la esposa, no se puede, es imposible. Así piensa el mundo. Hay diferentes opciones en la vida, y si alguien elige una preferencia diferente, pues, es la cultura del mundo. Y a algunos cristianos les resulta muy difícil oponerse a la cultura del mundo. Tienen miedo, especialmente porque en la escuela su maestro, su profesor, que es doctor en no sé qué tantas cosas, dice esas cosas y les parece difícil. Y en algunos casos, algunos viven un cristianismo que está subordinado a la cultura del mundo. Hay gente así de insensata, así de hereje en relaciones a la palabra del Señor, que pues cree en Dios y va a la iglesia y escucha la palabra, pero piensa que esta palabra de Dios está subordinada a la cultura del mundo, a la cultura de la universidad, y es un error gravísimo. Por eso, la tentación de la cultura. Seamos contraste. 3 cosas que decir al respecto: atrevámonos a vivir contracorriente, atrevámonos a vivir contracorriente, atrevámonos a hacer contraste, a ser diferentes. Segundo, atrevámonos a buscar a Dios como Él quiere. Ocosías siguió la cultura de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo una religión aparte, que violó el precepto divino de que solo en el templo de Salomón, el templo en Jerusalén, Dios se manifestaba, y él dijo: ¿por qué? Vamos a hacer nuestro propio templo y nuestros propios sacerdotes. O sea, hizo otra religión. Esa es la cultura del mundo. Pues yo hago mi religión a mi gusto. Hagamos nuestra propia religión a nuestro propio gusto. Hay gente haciendo eso en el mundo, hay amigos míos haciendo eso, buscando su propia religión, buscando una religión autocontemplativa, una religión de satisfacción personal. Cuidado con eso, es terrible. Y en tercer lugar, atrevámonos a cambiar la historia. Atrevámonos a cambiar la historia. ¿Qué historia más terrible? ¿Qué final más espantoso para un libro? Hizo lo malo delante de Jehová. Hizo las cosas de su antepasado. ¡Pum! Se acaba el libro. Ya dijimos, el escritor sagrado seguramente dijo: pues así no lo termino, Dios los bendiga y qué bueno, y ojalá que hayan aprendido. No termina así, porque dice: ya no van a seguir leyendo. Y como tenía en su mente el otro libro, por eso lo terminó así abruptamente. Pero esto es historia escrita. Pues atrevámonos a cambiar la historia, atrevámonos a que se escriba de diferente manera. Atrevámonos a obligar a nuestros sucesores a escribir algo distinto de la historia por causa de nosotros. La tentación de la cultura. Seamos contraste, es la enseñanza. Y estas son las 3 ideas que les comparto. Atrevámonos a vivir a contracorriente, a ser diferentes, aunque se enoje quien se enoje, aunque no sea lo que hacen todos. Atrevámonos a buscar a Dios como Él quiere, como lo dice su palabra. No inventemos nuestra propia religión, y atrevámonos a cambiar la historia. Que se digan cosas buenas de nuestro Señor por causa de nuestra vida, incluso por causa de nuestra muerte. Les dejo estas enseñanzas, hermanos, espero que sean útiles para ustedes y que ustedes y yo podamos ser líderes de influencia positiva sobre las personas que nos rodean. Nos vemos mañana. Dios les bendiga. Señor Santo, bendice a mis hermanos y hermanas y te pido que hagas de nosotros los líderes que quieres. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Hasta luego, hermanos.